Bienvenidos. Este programa es para mayores de edad. Si tú no lo eres, pídele permiso al adulto responsable. También recordándote que este programa es meramente entretenimiento y todo lo dicho aquí queda a criterio a cada uno de los escuchas. Bienvenidos a Hablando en la Obscuridad, un podcast de terror. Esperamos entretenerlos durante los siguientes minutos. Mi nombre es Marco Antonio Santiago. Yo soy Iraíz Vilchis y les agradecemos por escucharnos. Los invitamos a oír este podcast con las luces apagadas. Recuerden, en la oscuridad, ellos pueden acercarse. Sí, otro miércoles. Pues muy buenas noches, Iraíz. Muy buenas noches a todas las personas que nos están escuchando en Discord. Y muchas gracias a las personas que nos están escuchando en YouTube, en nuestra retransmisión. Gracias por estar aquí, Hablando en la Obscuridad, un podcast de terror. Sí, ¿cómo has estado, Marco? ¿Cómo te trató Mm. esta semana? Bastante bien, bastante contento, bastante atareado y pues feliz. Nos volvemos a encontrar en nuestra cita de medianoche de los miércoles jueves y ahora pues nos habíamos estado igual reservando como el tema de nuestro programa, pero creo que ha llegado el momento de que hablemos con toda claridad. ¿Qué te parece, Marco? No sé si opines. La gente que vio nuestro post en redes sociales, ¿de qué piensa que vamos a hablar? Alguien nos dijo ahí por ahí, Braskowitz nos dijo dioses antiguos y la respuesta fue no. Sí, dioses tulgianos provenientes del mar y sí, la respuesta es no, No. no todavía. Ay, estaría muy padre, pero eso lo dejaremos para Ujú. otra. Ay, mis hijos, Ya tenemos una buena aproximación. caliente, caliente. Ujú. Pues sí, esta noche nos toca abordar el espectro, sin duda alguna, el espectro más famoso de nuestro país de México, casi seguro uno de los espectros más famosos de Latinoamérica, un espectro emblemático de las tierras de habla hispana. ¿Quieres hacer los honores, Iraíz? Sí, yo sí. Ujú. Vamos a hablar de la Llorona y dirán, Iraíz, ¿esto qué tiene que ver con el agua? Pues mucho, y durante este programa vamos a ir explicando un poco por qué está tan relacionado con el agua y me gustaría, Marco, que tú nos empezaras hablando de este ser que realmente tiene una importancia en Latinoamérica, especialmente en México, y no sé, a mí la verdad este ser me fascina. Le tengo mucho miedo y respeto de verdad, aunque he mencionado algunas cosas, pero sí le tengo respeto. Este, me gustaría que tú empezaras hablando un poquito sobre ella. Bien, pues es muy complicado encontrarle orígenes a un mito, del lugar, de la cuna de donde nació. Sin embargo, en el caso particular de La Llorona, este espectro femenino vinculado al elemento agua y aterrador que lleva espantando más de 500 años a los habitantes de América, tiene algunos, digamos que algunos caminos, podemos encontrar algunos caminos para localizar sus orígenes más próximos, ¿no? Sus orígenes más probables, sin que por esto quiera yo colocar en esta situación una definición única. La gran maravilla de La Llorona es que está adaptada a un montón de lugares, a un montón de tradiciones y tiene un origen perfectamente vinculado con personas que nos cuentan la historia. Entonces, esto es lo primero que tenemos que comunicarle a todos, ¿no? El origen más anterior de La Llorona, y uno de los orígenes que a mí me parece más interesante, está consignado por reconstrucciones que principalmente Fray Bernardino de Sahagún y otros cronistas de la época prehispánica rescataron. Hay Ujú. un espectro en las calles de la Tenochtitlan anterior a la conquista, situado en distintas épocas, pero muy puntualmente hacia el año 1500 después de Cristo. Hay un espectro femenino que camina por los canales de la Ciudad de México lanzando alaridos, ¿no? Es un espectro femenino que grita, que habla en el idioma de los naturales y que dice algo del estilo: ay de mis hijos, qué desgracia viene sobre ustedes, a dónde los llevaré, o ay de mis hijos, dónde podré, ha llegado el momento de que nos vayamos, ha llegado el momento de que nos apartemos de aquí. Este grito queda consignado, los regentes de la Ciudad de México, el Tlatoani de la Ciudad de México,
llama a divinos para que interpreten qué es lo que está significando estas apariciones fantasmagóricas de esta mujer que grita. Y ellos dicen que es el anuncio de una terrible desgracia que se viene sobre la capital y que todos los que vivimos en esta época podemos intuir que será la destrucción de la Gran Tenochtitlan, la conquista del Imperio Azteca, la destrucción de su forma de vida y de su cultura en los siguientes 20 años. En esta circunstancia, este personaje femenino está vinculado a muchas cosas. Lo llaman Cihuatcoatl o Ciucoatl. Algunos cronistas lo identifican con la Gran Madre Tonantzin y otros con algunas otras deidades, como una que se llama Quilatzli. Todas tienen que ver directamente con el espectro de las mujeres que mueren dando a luz, que eran mujeres que inmediatamente ascendían al cielo, ganaban una gran preponderancia porque ganaban la equivalencia de un guerrero. Y esta Cihualcoatl, cuyo nombre viene de la unión de dos palabras, mujer, Siwa, y Coatl, que significa al mismo tiempo serpiente y cautiva. Coatl es una palabra que se utiliza para hablar de un prisionero. Ujú. Esta deidad tiene justamente este elemento constitutivo. Se habla de la mujer cautiva o de la mujer serpiente. Esta Cihuatl o Cihuacoatl camina por las calles de México anunciando una desgracia. Es el primer registro que se tiene, digamos que referido en crónicas, de la aparición de un espectro femenino que se lamenta, que está vinculado a los ríos y que es nuestra Llorona con otras motivaciones, con una cara distinta de la que todos conocemos. Y de hecho es muy interesante, ¿no? Que estábamos mencionando hace unos minutos que yo, por ejemplo, esta anécdota de o de dónde proviene realmente o cuál es el origen, yo no la conocí. Ok, pero bueno, no es su único origen, ya Iraíz tiene por ahí algún otro origen para nuestro espectro. Claro, y de hecho, Marco, también viendo como esta parte de que se buscaron adivinos y demás, viene a lo mejor la que es un poquito más clásica y seguramente muchos ya conocen, que es la Malinche lamentándose después de la caída de Tenochtitlan. Y pues es esto de que se vuelve esposa de Hernán Cortés y se da cuenta que ella traicionó al pueblo, eh, y pues murieron muchos indígenas, se perdió mucha parte de la cultura y en la Ciudad de México se escuchaba cómo se lamentaba diciendo, ay de mis hijos, ¿qué les Ujú, pasó? Y los ujú, buscaban, ¿no? Entonces cuenta la leyenda que todavía en el centro de la Ciudad de México puedes escuchar a lo que es a la Malinche teniendo ese lamento de ay de mis hijos y que de ahí viene o de ahí nace realmente como un poco de dónde está o de dónde viene esto de ay de mis hijos o ay mis hijos, ujú, ¿no? Que después se fue sí, como modificando, pero ujú, realmente no es como que haya matado. En esta versión, pues ella entregó a prácticamente todo el pueblo y pues todo fue más fácil gracias a ella. En cuestión de conquista, aclararé. ajá, por supuesto que una vez más es el vincular a la Llorona, esto es inseparable. Una vez más es vincular a la Llorona con la maternidad. En este caso, una maternidad más moral, más cultural con respecto a todo el pueblo azteca y con respecto a todos los pueblos de América. Tal vez por eso es que el mito de la Llorona sea tan extendido en América, ¿no? Porque todos los pueblos de América sufrimos la invasión y la conquista de la misma manera traumática con la Claro, destrucción de nuestro entorno, con la supresión de nuestras culturas, con la destrucción de nuestros dioses y con la sustitución por una cultura distinta. Entonces todos vivimos la conquista y la invasión de la misma manera y tal vez por eso es que toda América se hermana en este mito primigenio, pues. claro. Y también pensando otra vez, regresando al tema del agua, hay que recordar que Tenochtitlan estaba sobre un lago y al Ujú, llegar la conquista esto va desapareciendo, ¿no? Entonces volvemos como a la parte de posiblemente, ya bueno, sabemos perfectamente que Ciudad de México está llena de cadáveres de una civilización azteca que fue muy poderosa y que seguramente no fue nada grato como murieron todo un pueblo prácticamente. ujú, sí. Y aquí vendría el tercer elemento, ¿no? Que está vinculado al mestizaje, justamente está vinculado a la asimilación de la cultura, a los pocos que sobrevivieron y todo. El tercer origen del mito de la Llorona, el más popular, el que más gente cita, que es el de esta mujer
a veces identificada con una mestiza, a veces identificada con una criolla, a veces identificada con una mexicana oriunda, que es enamorada y preñada por un caballero español que luego en las historias varía, la abandona o la, la engaña o simple y sencillamente no cumple con los caprichos de esta mujer o no cumple con sus expectativas como marido y esta mujer conduce a sus hijos a un río y los ahoga en ese lugar. Y esto desata, ¿no? El hecho de ser filicida, perdón, el hecho de asesinar a sus propios hijos es un crimen tan horrendo que la condena a vagar buscando los cuerpos de sus hijos, buscando una manera de expurgar su pecado y que este personaje vinculado a los ríos, vinculado a los cuerpos de agua, se pasea en las noches lanzando alaridos y preguntándose dónde se encuentran los cuerpos de sus hijos en un intento de expurgar por su terrorífico crimen. Sí, y de hecho, Marco, en esta versión se supone que la Llorona sí tuvo una tumba como tal, pero, por ejemplo, en la versión como católica o religiosa, ella no puede entrar o trascender de este mundo al otro porque no es bien vista por los ojos de Dios. O sea, ella nunca va a ser vista bien por los ojos de Dios y tanto que ni siquiera la permiten ir al infierno. O sea, se tiene que estar vagando, buscando a sus hijos por todos los ríos. Y que esto también nos da un indicio de por qué la encontramos en varios lados o en varios países, ¿no? Porque su castigo es penar por todos los ríos, o sea, no es como está delimitado por fronteras de países, sino así en general. Sí, ese es uno de de las características más curiosas, ¿no? Esta maldición que la encadena como un fantasma a un lugar, que la obliga a vagar, que la coloca en términos de aleccionamiento para otras mujeres. Ujú. El espectro es muy poderoso y su figura femenina podríamos igualarla con las de muchas otras, digamos, muchos otros elementos culturales. Y creo que sería este un buen momento para decirle a las personas que nos están escuchando que si en algún momento ellos tienen una anécdota que nos quieran contar sobre La Llorona, alguna historia que conozcan o algo, nos lo pueden escribir en el chat y con mucho gusto les abriríamos el micrófono para que nos cuenten algo, para que también los que nos están escuchando participen de una u otra manera. Sí, claro. También marcó algo que, o sea, fuera de que no tiene una frontera como tal, este ser, algo que Ujú, también puede ser, dependiendo de la persona que pueda tener como contacto con ella, es que en algunos puntos puede tener pies y en otros la ven flotando. O ujú, sea, si la ven como de persona, la ven flotando o ujú. caminando, pero Sí. que su lamento, hablemos un poquito como de su lamento, realmente es muy característico, ¿no? Y me gustaría que tú nos dieras tu opinión sobre este, ¿no? Porque hace rato también estábamos comentando atrás de bambalinas cómo se Ujú, ha ido modificando este lamento y me gustaría que tú dieras como cuál piensas ujú, que es el real, ¿no? Porque sabemos que, y bueno, existen muchas lloronas porque, o sea, tenemos como el ancestro en común, como ujú. bióloga, perdón, y de ahí se han ido diversificando porque obviamente la gente o las mujeres que cometen un asesinato a sus hijos, pues se convierten en lloronas. Ah, esto está muy macabro. Sí, podríamos entrar por cuadrar esta imagen, ¿no? La mayor parte de la gente coloca a la Llorona como una mujer de rostro pálido, la mayoría de las veces se refieren a ella cuando la pueden ver como alguien hermosa que de repente su rostro muta hacia una expresión de horror, hacia ojos vacíos, hacia colmillos, hacia piel demacrada y aspecto de putrefacción. Efectivamente es representada como una mujer vestida de blanco, a veces incluso le han vinculado así como una imagen de novia o algo del estilo, pero siempre está como vestida de blanco. Efectivamente lleva un vestido vaporoso, flota en el aire la mayoría de las veces, camina a la orilla de los ríos y lo que dices, ¿no? Este es un espectro que tiene una iconografía muy particular y que tiene un grito potente, ese grito que hiela la sangre y que es la marca distintiva de este espectro, ¿no? Y que varía de lugar en lugar, desde las personas que simple y sencillamente dicen,
que lo que escuchan es un larguísimo "ah", que se pierde con el viento, un alarido femenino, hasta los que dicen que lleva un reclamo particular, un grito más articulado en donde dice, ay mis hijos, ¿dónde están mis hijos? Ay de mis hijos, ay de mí, cosas por el estilo, ¿no? Tiene más agregado, digamos que este alarido. Básicamente se entraría entre los que consideran que solo es un gemido inarticulado que se pierde en el viento y aquellos que le colocan el ay mis hijos, ¿dónde están mis hijos? Que es el más famoso grito de la Llorona. Y sabes qué es otra de las cosas que se dicen sobre este ser realmente, es que si tú escuchas este lamento lejos, es que esta criatura está muy cerca de ti. Y al Ujú. contrario, ¿no? Si lo escuchas muy cerca, o el grito lo escuchas como muy cerca, quiere decir que está a varios kilómetros. Y no sé si esto en algún momento salió como para tranquilizarte, porque la gente que, por ejemplo, a mí me han escuchado, que han escuchado a La Llorona, que sí es o sea, que no es algo que olvides realmente en toda tu vida. Ah, sí, me lo puedo imaginar. Mira, aquí Miguelito tiene una participación muy interesante. Él dice, mi mamá es de Michoacán y me contaba sobre la miringua, que era como una mujer en el lago de Pátzcuaro, que según su leyenda atraía a los hombres para que se ahogaran en el lago. No es en especial la Llorona que todos conocen, pero me llama la atención la vinculación sobre el agua que tienen estos fantasmas. Sí, eso es muy curioso, era algo que platicábamos, ¿no? El Ujú. espíritu femenino vinculado al agua parece ser una constante de estos espectros. No es el único, son muchos los espectros de los que podríamos hablar que tienen justamente esta característica, estar atraídos por el agua o representarla y al mismo tiempo que son fuente de vida, también son fuente de destrucción. Este espectro es muy interesante y es uno de los muchos espectros simplemente mexicanos vinculados a una mujer que aparecen. Y bueno, Marco, hay que saber que también la Llorona es un espíritu vengativo y realmente no es como que solo se lamente y esté penando. De hecho, eh, existe como desde hace muchísimos años que ha cobrado muchas víctimas y personalmente es como uno de sus víctimas en especial, aparte de los niños, que creo que vamos a tomar o vamos a tocar el tema un poquito más adelante, pero uno de sus principales víctimas eran hombres que se iban a las cantinas a emborracharse y que seguramente tenían que pasar por un puente o por un río y era ahí donde la veían, o sea, veían a esta mujer que estaba en el río o muy cerca del río, decían que era hermosa y que siempre les decía, ven, ven, y que cuando se iban acercando se daban cuenta que su rostro cambiaba a calavera y cuando volteaba a verlos lanzaba este lamento y pues la gente a veces moría por un paro cardíaco o moría ahogado en el río porque se caía y por lo borracho que estaban pues no podían salir. Entonces normalmente una de las víctimas era hombres que venían borrachos hacia sus casas. Y bueno, ¿quién contaba la historia? No lo sé todavía. Sí, ajá, sí, ¿quién pudo haberse? Pues mira, en este sentido es como todas las otras consejas, ¿no? Esperamos que haya habido un sobreviviente que nos contara y a partir de ahí generalizábamos. Sí, Claro. el fantasma de la Llorona cumple la función de muchos otros fantasmas que podemos encontrar distribuidos a lo largo del mundo. Es aleccionador, tiene una intención moralizante incluso en muchas ocasiones, ¿no? A los niños que oían este alarido, se les advertía para que no jugaran muy noche, para que no se alejaran de su casa, y esto tenía una utilidad práctica. Y lo mismo en el caso de los hombres. Aquí, por ejemplo, a mí me gustaría que todos los que nos están escuchando traten de cerrar los ojos e imaginarse por unos instantes esto. Tal vez lo he insistido en alguna ocasión, en algún otro programa. Nosotros no seamos capaces de dimensionar esto, pero traten de pensar en una ciudad de México, me estoy centrando solo en esto, un área conurbada, silenciosa, sin luz eléctrica, en la que después de las 6, las 7, las 8 de la noche, las 9, caían las tinieblas y, bueno, o sea, la iluminación, el alumbrado público tiene menos de 120, 130 años en México, en la Ciudad de México. Antes de eso, había un alumbrado público muy escaso en las avenidas principales gracias a lámparas de aceite, pero la totalidad de la ciudad se iba a dormir cuando se iba la luz. Imagínense una ciudad grande,
con enormes calles empedradas, silenciosa, en la que se podía oír la quietud, en la quietud y en la distancia el sonido de perros o de algún ave nocturna, pero nada más. No había mucho ruido de fandango, no había fiestas, por supuesto no había el tráfico de automóviles. Traten de imaginarse lo que era salir a estas noches a calles empedradas, en las que si ustedes llevaban una fuente de luz, una lamparita, una vela, un quinqué, cualquier otra cosa, tenían un poquito de luz, y si no, avanzaban dependiendo de la luz de las estrellas y de la luna. En una ciudad tranquila, quieta, silenciosa, y que de repente esta noche tranquila en la que ustedes van vagando por la ciudad se rompe con un alarido femenino, con un "ah". Yo personalmente trato de colocarme en los zapatos de estas hipotéticas personas que durante, no fueron pocos, fueron cientos de años, pasearon por la Ciudad de México y ver una luz era el equivalente de salvación. Ver un portalón donde hubiera gente en torno a un fogón comiendo o bebiendo algo era signo de salvación. Y en este ambiente, justo en este ambiente tétrico, imaginar el espectro, imaginar que un grito te hace correr de más y caerte a un canal y ahogarte, atorarte en el lodo, dar una mala vuelta y despeñarte en algún lugar, es francamente aterrador. La potencia de estos mitos vienen justo de esta época, pues, de los entornos en los que vivíamos y en los que esta ciudad vivió durante muchísimo tiempo. Nosotros hemos vivido en un parpadeo de iluminación, de ruidos citadinos, de aglomeración, pero esa no es ni siquiera una cuarta parte de la existencia de esta ciudad, y me estoy refiriendo solo a esta ciudad. Eso siempre me ha parecido fascinante y me gustaría que todos los que nos oigan hagan este esfuerzo de imaginación y traten de pensar en estos oscuros tiempos en los que estas historias de fantasmas nacieron. Eh, Por aquí tenemos más participantes, mira, aquí tenemos a JC que dice, lo que no recuerdo según la leyenda es que si solo espanta a los niños se los lleva, o se aparece a algunas personas que caminan o salen de noche, y si solo los espanta o mueren de terror al verla, ¿sí? Lo que pasa es que la Llorona varía de versiones, entonces tiene varias en ese sentido. de hecho era lo otro, ¿no? Que hablábamos un poco de las víctimas, o sea, la gente que venía de cantina, existe la otra versión de que a veces los niños que juegan muy de noche cerca de los ríos pueden llegar a ser confundidos, o bueno, la Llorona puede confundirlos si lo quieres ver entre comillas, y se los lleva. Y obviamente sigue teniendo como este recuerdo de que le engaña y sigue pasando lo mismo, ¿no? Los niños aparecen ahogados porque aunque ella quiera encontrarlos, su enojo hacia la persona que lo engañó, que hablando de del tercer origen, pues se Ujú, vuelve a repetir, ¿no? Es un ciclo que se repite. No importa cuántos niños se encuentren o cuántos niños se parezcan a sus hijos, ella los va a seguir ahogando. ujú. Sí, sí, en ese sentido, o como todo buen espectro de la venganza, parece ser que está atrapada en un ciclo sin fin, o sea, parece que no hay manera de liberarlo, a pesar de lo que las películas mexicanas nos hayan llegado a contar, de que en algún momento el espectro de la Llorona ha sido exorcizado o liberado, lo cierto es que ha sobrevivido a muchísimos años, como dijiste al principio del programa, tiene hasta varias tumbas distribuidas a lo largo de la ciudad o del país. Por lo menos yo ubico que Guanajuato y si mal no estoy, debe ser San Luis Potosí o Zacatecas, se reclaman el tener, o bueno, reclaman el tener la tumba de la Llorona en sus tierras, Pues de decir, Xochimilco también. ujú, sí, sí, sí. Entonces, como, o sea, lo vemos, es un mito muy extendido, es un fantasma con muchas caras, lo mismo para aleccionar a maridos infieles, que para aleccionar a maridos borrachos, que para aleccionar a niñitos que no se quieran disciplinar, que para aleccionar a mujeres chismosas o darles un ejemplo a madres desapegadas. El espectro tiene estos elementos presentes en toda su narrativa. Y es un poco como complicado, ¿no? Como, o sea, saber que es un espectro que no solo, o sea, no es tan específico, o sea, te puede, antes, cuando yo era más pequeña, Marco, decían que la Llorona solo se le aparecía al sexo masculino, o sea, que era como exclusivo de que ellos lo escuchaban, ellos lo veían. Sin embargo, después de unos años ya no hubo discriminación entre si era femenino o masculino quien la podía escuchar.
obviamente está más cargado al sexo masculino quien la ha visto que al sexo femenino. Sin embargo, las personas que lo han escuchado, ahí sí no hay discriminación si es masculino o femenino. Sí, no, bueno, no tendría por qué haberla. Efectivamente, en antaño y dada nuestra cultura, era mucho más probable que los hombres anduvieran de pendencieros por la calle que las mujeres lo hicieran, y eso hacía que hubiera una mayor cantidad de probabilidades de que los hombres fuéramos quienes nos topáramos con este espectro en la calle, ¿no? Ahora, pues digo, ya en una ciudad mucho más moderna, en donde hay la misma posibilidad de que un hombre o una mujer salga en la calle, creo que existe esto, aunque, bueno, saliéndonos un poquito del tema, lo cierto es que las mujeres tienen una razonable cantidad de cosas más de qué preocuparse cuando deambulan en la noche que del fantasma de la Llorona, y eso puede hacer todavía la diferencia, ¿no? Puede hacer que la Llorona siga escogiendo más aparecérsele a los hombres que a las mujeres. Sí. Y Wendy nos dice que es tipo Alan Wake. Si no Ujú. estás en la luz, mueres. Gran videojuego, Wendy? Sí, gran videojuego. Y Yuri nos dice la segunda vez que se corta el A de Marco. Espero que sea cuestión de tu internet. No, no es cuestión de tu internet. A mí también se me cortó. Y yo quiero pensar que es porque no queremos invocar a la Llorona. Fascinante, sí. Y también toca un tema muy importante, Yuri, que es acaba de llover. Nosotros estábamos viendo que está asociada a la lluvia, porque recuerden un poquito que pues su castigo es andar por los ríos buscando a sus hijos. Y cuando llueve, estos ríos que no están a lo largo del año o que no son como, bueno, que son temporales más que nada, pues cuando es temporada de lluvias, pues vuelven a nacer o crecen y pues es cuando ella pasa cerca, ¿no? Y por eso a veces en esta temporada nosotros escuchamos, pero en esta temporada sí tendemos o tiende a haber más historias sobre la Llorona porque volvemos a tener estos ríos. Sí, vuelven a aparecer estos cauces de agua olvidados, sobre todo en una ciudad como la nuestra, en donde estos cuerpos acuáticos fueron ahogados, entubados o desaparecieron por completo, fueron envenenados. Efectivamente, cuando vuelve a llover, volvemos a oír estos gritos. Mira, participaciones de JC y de Miguelito tienen como el elemento cinematográfico. En el Ujú. caso de JC, el clásico de Santo y Mantequilla contra la Llorona, que es una de las historias donde termina. En el caso de Miguelito, que dice que, bueno, efectivamente ahora la Llorona ha entrado a formar parte del conjuro verso, por así decirlo, del universo de Anabel, de la monja, todo esto. Sí, efectivamente, la película permitía acercarse un poquito al mito, pero sí, concuerdo con él, la ejecución es bastante fallida. Y Elena nos dice que ella escuchó hace poco, así que si quisiera Sí, ella participar, si quieres, ábrele el micrófono. Y claro que sí, Elena, te escuchamos. voy. Y Déjame perdón, aquí. porque me estoy saltando a J. Mars, que dice que por acá no tienen espíritus específicos, tienen un sububak que se encarga de ahogar niños con malicia caótica, pero por lo que he investigado, sus espíritus no están personalizados. J. Mars, sería conveniente que nos dijeras a todos qué es por acá, para que nos informaras, porque no todos dormimos contigo, entonces no todos sabemos en dónde es en donde asientas tus reales. Entonces, estaría interesante que nos dijeras dónde es ese por acá. Pero si ya desbloqueaste a Elena, adelante. Ah, República Checa. Me pregunto cómo funcionan estas manifestaciones. A mí me toca caminar a altas horas de la noche entre lagunas y sin luz para tomar autobuses. Mucha suerte, amigo. Según yo, ya está activado. Buenas noches, Elena. Hola, ¿ya se oye? Yo Sí. te oigo. Ah, perfecto. Muchas gracias. Pues, yo siempre he sido como más bien escéptica al respecto. Sin embargo, hubo una noche en la que yo ya estaba así acostada aquí en mi cama. Tú ya me habías platicado que por acá se oía la llorona y yo decía, ay, pues no ha de ser cierto. Pero hubo una noche en la que yo estaba así en duermevela, no estaba completamente dormida, y de repente oí así súper, súper clarito el ¡ay! Y así muy clásico de la llorona. Aparte así como que específico, el ¡ay! El lamento. Pero lo oí muy lejos, muy lejos. Entonces, en un primer momento, haciéndome vela, dije: "Ay, se oyó la llorona", o sea, sí se oyó, o sea, se oyó un lamento, pero se oyó muy lejos, y entonces me acordé que la tradición dice que si la oyes, mientras más lejos la escuches, más cerca está.
Entonces automáticamente pensé, pues se oye tan lejos, pero tan lejos que ha de estar aquí muy cerquita. Y como por otro lado, pues yo he oído la tradición de que en realidad pues ataca a los niños pequeños o ataca a los hombres, a los borrachos. Y yo estaba decentemente acostadita en mi cama, dije, ah, bueno, pues entonces no me va a afectar. Y solo pensé así de: "Ay, pues que deje dormir porque tengo mucho sueño", y ya me dormí, pero fue interesante, la verdad. O sea, el que sí me espabiló el lamento. Y nunca creí oír a La Llorona. O sea, yo pensé que era algo que no me iba a pasar en la vida y Muchas gracias. Sí, me suena algo terrorífico, efectivamente. Muchas gracias. Gracias, Grace. Creo que Graciela toca un tema importante, ¿no? En este caso, el fenómeno, o sea, ¿cuántos de nosotros hemos oído a lo largo de la noche o en un viaje o en cualquier otro lado gritos y puede ocurrir que se los atribuyamos a alguna otra cosa, que no pensemos que es un espectro, sino tristemente una persona pidiendo ayuda o algo por el estilo, pero no deja de ser estremecedor, no deja de ser aterrador, de este componente de quién a medianoche deambula por las calles o se queja en la distancia y no se queja con un grito articulado del estilo ayuda por favor o me están matando, sino que simple y sencillamente se lamenta con un larguísimo ah, Yo tengo una historia por favor, Iraís. de eso de se lamenta. Ujú. Fue, yo creo que hace como 10 años, un poquito más, y era mi cumpleaños. Lindo. Y estaba en el patio con unos amigos tomando pues una cervecita, como buen cumpleaños, y de repente escuché como afuera de la calle pasó primero algo arrastrándose, como si estuvieran arrastrando un costal o algo. Pero pues la verdad no salimos a ver. Y yo creo que pasó como 2 minutos y de repente escuchamos un ¿dónde estás? Pero así súper largo y cuando lo escuchamos así nuestra piel fue así como muy chinita y todos nos volteamos a ver, pero obviamente nadie salió y lo volvimos a escuchar un poco más lejos, el ¿dónde estás? Pero no sabíamos qué onda y qué pasaba y pues lo único que hicimos fue quedarnos en silencio, yo creo como 5 minutos y uno de mis amigos que estaba en la casa, pues vive prácticamente enfrente. Y cuando se dejó o quedamos realmente en silencio total, porque yo no recuerdo haber escuchado algún coche o algo pasar, dijo, ya me voy a mi casa y yo le dije, que te vaya bien, esta vez no te cuido de la puerta. Qué poco solidaria, ¿eh? La Lo verdad. sé. Sí, pero la verdad, o sea, ese dónde estás, digo, en ese momento no pensamos que fuera la Llorona, porque como habíamos comentado, había como hay muchos lamentos, por eso ese fue uno que yo escuché y la verdad era una mujer, pero era como muy tétrico, no sabíamos qué estaba buscando, qué quería y como el previo del estar arrastrando algo muy pesado, porque se escuchaba que era como una bolsa que iban arrastrando, sí fue muy tétrico. Sí, suena a algo que no nos gustaría experimentar, digamos que en carne propia. Mito es muy interesante. A mí La Llorona, digo, no en balde lo nombraron patrimonio cultural intangible para México. Este es un fantasma que ha alcanzado justo este nivel y tiene una razón de ser, que es precisamente apela a cosas muy importantes para los mexicanos, como la maternidad, como la protección de los hijos y como la destrucción de estos mismos hijos. Digamos que el mito tiene mucha raigambre en nuestra cultura. Estoy viendo que Luis nos avienta un super texto. ¿Quieres leerlo tú, Iraís? Y dice, aun cuando metros de donde vivo hay un módulo de policía, unos días después que lo inauguraron comenzaron a tapar las ventanas. Después la pintaron, después ya no había policías. Y ahora por temporada. De repente había policías un tiempo y después no, pero siempre tapaban las ventanas. Cerca de ahí corre un canal. Resulta que los policías no se quieren quedar porque dicen que siempre pasa la Llorona y se asoma a las ventanas. La describen como una mujer sin parte de la cara y sin ojos. Describen que para desplazar la ves un lugar y desaparece y después la ves en otro. Oh, sí, sí. Me puedo imaginar claramente esa estampa y de verdad sí debe ser de ataque, ¿no? Aparte, me imagino el módulo.
Ezequiel dice que tiene una experiencia con ella. Si quieres platicarla en el micrófono, te abrimos el micrófono y puedes compartirnosla, si te parece conveniente. Listo, puedes abrir tu micrófono, así que Pues bienvenido, Ezequiel. Si gustas, puedes abrir tu micrófono. Ah, ¿sí se me escucha? Te sí. escucho perfectamente. Ok. Pues bueno, esto pasó hace como 3 años. Yo realmente estaba estudiando por unos exámenes. Eran como por las 2:30, 3 de la madrugada. Entonces, no estaba también como que pasando por un buen momento emocional. Entonces de repente escucho que empezaron a ladrar los perros de mi cuadra. Y pues realmente también cabe aclarar que estaba chispeando nada más. Entonces, pues como que los perros comenzaron a callarse y empezó un pequeño alarido al principio que fue subiendo de volumen hasta que realmente los perros se quedaron callados y era el ya mencionado "ay". Entonces yo sentí que fueron realmente como horas, pero volteé a ver el reloj y eran segundos los que pasaban. También cabe aclarar que vivo pues a espaldas del famoso canal de Churubusco. Y están todos los componentes para que sea una historia de horror. Sí, y pues bueno, eso fue y pues ya no pude dormir en lo que restó de la noche. Lo entiendo perfectamente. Muchas gracias, Ezequiel. Es una historia macabra, ¿eh? La verdad es que sí, sí, sí. y todas las apariciones tienen que ver como con esto, ¿no? Es muy interesante, pero todas las apariciones de la Llorona justamente tienen que ver con estos sustos instantáneos y no podernos explicar exactamente de dónde están viniendo. Sí, ¿no? Y bueno, decir si te pasó una vez solamente, qué padre, pero hay gente que a veces puede correr con la mala suerte de que le escucha más de una vez. Wendy, no sé si quiera que le abramos micrófono para que nos cuente su historia, Si gusta, que nos lo indique, sí, que pero nos diga, sí, sí quiero. nos diga así, claro, yo también quiero contar una historia de la Llorona, porque yo soy la Llorona y en ese momento, hablando en la oscuridad, pasa la historia como el primer podcast con una intervención sobrenatural en vivo. No, por favor. Mira, pues ella dice que sí nos se anima a contarnos, así que si quieres Ok, puedes. voy eh, abriendo micrófono, voy. Ujú. Listo, ya puedes abrir tu micrófono. Hola, Buenas noches, Hola. Wendy. buenas noches. Bueno, hasta ahorita lo relacioné porque fue como, sí, tal vez haya escuchado a La Llorona, pero en ese momento pensé otra cosa. Estaba en la noche, eran como ¿qué serán? Las 5 de la mañana, 4 de la mañana más o menos, y estaba en casa de un amigo, nos fuimos a dormir, estaba junto con una amiga. Y entonces estábamos chismeando ahí y de repente escuchamos a una niña riéndose y dije, ¿qué hace una niña riendo? Fuera a la calle, ¿no? Y de repente se escuchó mujer gritando, pero no como el típico de La Llorona, la estuvieran asaltando. Y yo lo primero que pensé, dije, no, ya, esa niña ya la mataron o algo aquí afuera. Y eso no fue lo que pensé ahorita, porque yo me asomé por la ventana y justamente ahorita la estoy relacionando. Tal vez haya sido ella. Ok, es susto retroactivo. Sí, qué Está, triste. es- Está bastante macabro, sí, también. Y aparte imaginarte en la situación, ¿eh? Muchas gracias, Wendy. No, y pensar que, o sea, decir ya vale, o sea, creo que también llega un punto como en frustración, ¿no? Que era lo que mencionabas hace ratito, ¿no? Está como Ujú, esta parte en la que dices, de, o sea, si es una persona viva, digo, ahorita ya en esta época creo que sí pensamos en gente viva, pero imagínate hace, no sé, cuando había poca luz, ¿no? Que era lo que estabas comentando. ujú. O sea, un grito, realmente, o sea, si ahorita no ayudamos, ahora imagínate escuchar un grito con el eco de que no había, o había a lo mejor una estructura que hacía eco, y esto podía como causar aún más temor, ¿no? Porque había esta parte mística de que, o sea, todo este universo paranormal existía, o sea, es real. Ujú. Entonces sí es tétrico. Y hablando de, bueno, yo tengo una historia y es igual, la contaré como si fuera mía, pero no es mía, aclararé el punto. Y es así. Un día estaba yo con mis hermanos en una fogata. Bueno, no era una fogata, era el fogón.
Estábamos comiendo elotes asados porque era septiembre. También en septiembre encontramos lo que son lluvias. Estábamos comiendo elotes, eran aproximadamente como las 10, 11 de la noche y estaba lloviendo muy fuerte, se escuchaban los truenos y todo. Y de repente escuchamos un ¡ah! Muy largo. En eso se abre la puerta de golpe de la cocina. A mi abuela. Mi abuela dice, anda el mal ahí, tenemos que irnos de la cocina, vámonos al cuarto donde están todas las imágenes porque ahí no puede entrar. El grito solo se escuchó una vez, sin embargo, yo sentí que duró muchísimo. Mi piel se heló completamente y mis hermanos y yo corrimos de la cocina al cuarto. Nos abrazamos y mi abuela dijo que empezáramos a orar, porque de lo contrario esa criatura se iba a acercar más porque venía por nosotros. Fin. Qué sádica la persona que te estaba contando eso, ¿eh? Lo sé. Es aterrador. Yo personalmente encuentro que el espectro de la Llorona, no, por ejemplo, yo no tengo ninguna experiencia personal con la Llorona, más allá de los típicos casos en los cuales algún alarido que haya oído en la distancia me parezca que era como el grito de este fantasma errante, ¿no? Nunca he tenido una experiencia similar. Sin embargo, me parece que es un elemento de pánico muy efectivo. Me parece que tiene todos los componentes de una gran historia de terror. Y regresando un poquito a lo que en algún momento comentaron tanto JC como Miguelito, de que ya ha entrado al cine, yo siento, por ejemplo, que es un espectro que merecería una película verdaderamente terrorífica, o sea, un espectro de este calibre podría merecer un trabajo retratado. Está, digamos que en muchos otros medios, sobre todo iconográficos, pero me queda la impresión de que la Llorona merecería una gran película de terror. Su historia simple y sencilla, así como planita, su conversión, la iguala con espectros que tal vez ni siquiera tengan una historia tan interesante y sin embargo han merecido un trabajo más decente. Entonces, a mí este fantasma siempre me ha parecido muy evocador, porque apela a cosas que son muy mexicanas. Aquí me disculparán las personas que nos oigan en otras latitudes, pero sí siento que es un espectro muy mexicano. Ujú, te digo, o sea, me queda la impresión de que, digo, hay, y los pueden buscar en el buenazo del YouTube, videos de La Llorona en Argentina, videos de La Llorona en Venezuela, videos de La Llorona en Colombia, videos de La Llorona en Guatemala, en Honduras. Está en toda América, está presente en toda América, este aterrador fantasma femenino que lanza gritos y avanza por la noche a una velocidad sobrehumana y que su grito se oye lejos y ella está parada junto a ti y de repente se oye aquí muy cerquita y en realidad está a gran distancia. Estas juxtaposiciones míticas, todo esto me gusta mucho, pero el elemento de que sea extraordinariamente maternal, de que su importancia de fantasma radique en su maternidad y que sea este uno de los elementos que la componen, me parece que la hacen muy mexicana. El respeto que los mexicanos tenemos por nuestras madres, la reverencia que tenemos, el hecho de que comete lo que desde el punto de vista de una gran cantidad de mexicanos es el crimen final, asesinar a tus propios hijos, ¿no? Algo que es inimaginable, no podemos situarnos en qué desesperación o qué pasión o qué odio debe impulsar a una mujer a destruir a sus propios hijos, ¿no? Que es algo completamente antinatural o inimaginable desde muchos puntos de vista y que Ujú. creo que tiene que ver justamente con la potencia del espectro, ¿no? O sea, conjura a la imagen de así como lo tenemos por un lado, la imagen religiosa, mítica y mística de la Virgen de Guadalupe como la madre amorosa, que te protege, que te cuida, que cuando llegaron los españoles y te conquistaron te consoló, está este reverso maravilloso que es la Llorona, que es la madre cruel, la madre que prefiere destruirte antes que entregarte, o que se venga de quienes la vejaron o la lastimaron, acabando contigo, ¿no? Y que tiene que ver en todas sus versiones de origen, tanto en la versión de la Ciucoatl lamentándose en las calles de México por la conquista, como en las imágenes de la Malinche lamentándose por la tragedia de la conquista, como en la imagen de la mujer española que ahoga a sus hijos por haber sido engañada, en todas
a mí esto es lo que me fascina del personaje. Parece un reverso oscuro de la madre amorosa, de la madre protectora, de la madre que te cuida. Y eso creo que no ha podido ser todavía reflejado del todo, más que en las leyendas que se cuentan de boca a boca, ¿no? Todavía está, pienso yo, por escribirse, estaría, bueno, sueño con ello, la gran novela sobre La Llorona. Todavía está por filmarse la gran película sobre La Llorona en ese sentido. Eso es lo que yo pienso. Sí, porque la verdad tiene mucho potencial. Ujú. Solo necesitamos a un director que la ame demasiado para hacer una obra maestra Así que la saque de su corazón y la conjure. y se haga una película maldita. Así, una película que nadie pueda ver aparte, que se destruyan todos sus negativos excepto uno y que tengan que ir pasando de copia en copia y contaminando la PC o el aparato reproductor en donde la vayas a reproducir. Terrorífico. Ujú. Me late. Pues no sé si quieras que avancemos en dirección hacia los otros espectros femeninos, Iraíz, hacia las otras posibles variaciones en América o en México, por lo menos, de La Llorona, para que ya nos vayamos acercando al final de nuestro programa. Sí estaría padre, Marco, pero creo que se nos está olvidando un punto importante y es que Ah, también manejan o sea, cuando escuchamos el grito de La Llorona, otro de los puntos es que manejan desgracias y tú no lo habías comentado un poquito, ¿no? Que era el terremoto. oh, es cierto, cierto, es verdad. Esto es muy probable si algunos más entre los que nos están escuchando ubican a La Llorona como tradición. El espectro de La Llorona por lo menos a mi entender, nace, o entre otros de los puntos originarios, nace como un anuncio de la tragedia que va a representar la conquista para México. Desde entonces, este fantasma está vinculado a las desgracias, está vinculado a momentos traumáticos de la historia. No faltan, y podrán ustedes referirlo, durante el azote de las epidemias de cólera morbus en el siglo antepasado, en el siglo XVIII, en la Ciudad de México, durante las inundaciones, durante los periodos más duros digamos que de la historia mexicana, incluyendo el terremoto de 1985, 85 del 19 de septiembre, y el terremoto del 19 de septiembre de 2017, se dice que en las noches anteriores este espectro se paseó por las calles de la Ciudad de México lanzando gritos. Por supuesto, es muy sencillo adjudicárselo a ay, claro que sí. El público, pues dijo después de que ocurrieron las desgracias, no, hubo un espectro que lo anunció. En el caso particular, que el sismo de 85 es muy difícil de verificar porque no teníamos la velocidad de las redes sociales, no teníamos la facilidad para que esto se comunicara, y entonces siempre podemos pensar que es una invención a posteriori, ¿no? En el caso del terremoto de 2017, de hecho sí hay al menos un par de personas que consignan que en la noche anterior al terremoto hubo gritos en la Ciudad de México, hubo alaridos, y hay por allí incluso un videíto flotando que podría ser tranquilamente trucado, no lo estoy adjudicando como una prueba irrefutable, pero existe un videíto de efectivamente las calles de Tlalpan, gritos ¿De La digamos que Llorona? de esta llorona, o bueno, gritos femeninos en las calles de la Ciudad de México, que serían el anuncio de la víspera de la tragedia, ¿no? La víspera. Y pues efectivamente, la Llorona como una anunciadora de desgracias tiene su famita, tiene sus referencias en algún momento. Sí hay más de una persona que lo ha mencionado. Entonces, este es otro elemento que me parece muy interesante del mito y que me parece que está perfectamente vinculado con su nacimiento, con el origen de la Llorona. De que anuncie tragedias como tal. Ujú, Sí, ¿no? Y pensando que hay varias lloronas, ¿no? O sea, digo, tenemos estos tres orígenes y eso no ujú, implica que una desaparezca y sustituya a la otra. O sea, puede sí, que siga estando aquí y que no sabemos si ustedes las han escuchado, por ejemplo, Grace o Ezequiel o Wendy, qué tipo de llorona escucharon, ¿no? Y bueno, yo tengo otra historia que es un poquito larga, pero ok. no es tanto como, bueno, se lo atribuyeron a La Llorona y la historia también la contaré como si fuera mía, pero no soy yo, porque creo que se me facilita un poquito más. Adelante.
Yo vivo por el Bordo Nesa, y un día caminando en la noche vi a una mujer parada cerca del canal. Ella estaba muy cerca y se escuchaba que estaba pues llorando. Al acercarme y preguntarle qué era lo que pasaba, ella me dijo que nada, que si la podía acompañar. Le dije que sí, que se tranquilizara y empezó a caminar. Ella siempre fue delante de mí unos pasos y yo iba atrás, pero ella seguía llorando y yo la intentaba tranquilizar. Sin embargo, al llegar a un punto, y la verdad ahora sí no puedo decir qué calle era o en qué lugar exactamente, pero yo creo que avanzamos como 1 kilómetro, esta mujer se detuvo, se volteó y se aventó sobre mí. Ya no era una mujer realmente viva, y esto lo puedo asegurar porque parecía que su cara era un muerto. Tenía muy demacrado, se le veían mucho lo que eran sus ojos hundidos, y lo que intentó fue aventarme hacia el canal. Yo rodé al canal y me pude detener de alguna basura que estaba cerca. Al detenerme, ya no estaba esta mujer. Obviamente el canal no llevaba mucha agua en esta temporada, a pesar de que había llovido anteriormente, y pude salir de él. Me mojé un poco las ropas y volví a salir. Lo que hice después de salir del canal fue correr hacia mi casa. No recuerdo en cuánto tiempo llegué, pero de donde me dejó a mi casa realmente la distancia se me hizo muy corta. Desde ahí ya evito pasar por lo que es el bordo y lo rodeo. Pero pues igual esta mujer sí intentó como tal atacarme y yo sé que no estaba viva. Y ahí termina. Macabro. Mira, J. Marx tiene por aquí al final del día la Llorona es un espectro amoroso, la madre que ahoga a sus hijos antes de dejarlos sufrir, la venganza de la madre y sus lamentos ante la desgracia. Sí, podríamos pensar que sí. Y JC le dice, lo que no sé es si existe algún caso de posesión por parte del espíritu de la Llorona que justifique los múltiples casos de madres que asesinan a sus hijos. Tampoco yo lo sé, tampoco sé que haya estado vinculado. Qué bueno porque lo daría un poquito la imagen, o sea, seguro que hay más de una mujer de filicida que decidió mejor salirse por la tangente y decir me posesionó algo. Que de hecho una película de La Llorona, no sé quién sea el director, maneja Ujú, ese concepto, ¿no? O sea que La Llorona es un espíritu que posee a una joven, y esta es ujú. la que lleva a cabo los asesinatos, pero que es el espíritu como tal. Y digo, yo cuando vi la película dije, ¿en serio? O sea, digo, a mí en lo personal no me gustó. Digo, no Ujú. sé quién sea el director, así se llama. Y después sacaron la versión Llorona 2. Sí, mira, verdaderamente no me parecen historias, digamos que particularmente interesantes. Y colocar al espectro de la Llorona como un espectro que posesiona me parece que es alterar demasiado la esencia del personaje. Y ya sé que aquí voy a sonar muy purista y que todo el mundo va a decir, caray, los fantasmas se adaptan a los tiempos, no se adaptan a la gente que los cuenta. Pero en este caso en particular, no me parece como una aproximación interesante. A mí personalmente no me parece una aproximación interesante. Con respecto al comentario de JC, sí me parece muy bueno que no se le haya ocurrido a nadie alegar demencia y decir me poseyó la Llorona porque por las implicaciones que esto tendría, ¿no? Sí, Pero si quieres, nos vamos acercando ya al final de nuestro programa. sí, se fue súper rápido y es la 1 de la mañana. Ujú. Tan, tan. Sí, aquí ya nada más quedaría como por mencionar las otras lloronas, ¿no? O Ujú. los otros fantasmas femeninos vinculados precisamente al agua o vinculados a la venganza y al cuidado, digamos que al despropósito de algunos hombres. Yo por lo pronto ubico así en mi mente inmediatamente un espectro del sur mexicano. Si la memoria no me falla, lo llamaban Matilacíhuatl, y Ujú. que es una variación del Ciucoatl de los aztecas, y a la famosísima Xtabay de los mayas, ¿no? Que sin ser una madre, la Xtabay más bien es como una suerte de sirena que atrae a los hombres, que está sentada a los pies de una enorme ceiba. Sí, también es un elemento femenino, cercano al agua, cercano a los cenotes, y que tiene por objetivo castigar la lujuria, el desprendimiento, la disolución, o lo disoluto de los hombres, ¿no? Estos, nada más Ok. para referirnos a los americanos. Pues
te digo, si no queda nada más, podríamos irnos despidiendo si gustas, Iraís. Sí, yo creo que sí nos vamos despidiendo, Marco, y nos vemos el siguiente miércoles, chicos. Espero y hayan disfrutado estos 60 minutos de historias. Muchas gracias por participar. También agradeciendo a las personas de YouTube que nos escucharán después. Igual sí recordando que tienen alguna historia, les gusta que dicen, yo no quiero participar, pero tengo una historia y me gustaría que la leyeran, pero es un poco larga, no la pueden mandar al correo electrónico, que es los que hablan en la obscuridad@gmail.com, o ya sea Facebook, al inbox de Facebook, que también es los que hablan en la obscuridad. Tenemos Twitter, Instagram. Pero sí, los que hablan en la oscuridad nos pueden buscar en Facebook, nos pueden buscar en Twitter, nos pueden buscar en nuestro canal de YouTube. Vamos a ir vinculando nuestras cuentas. Les agradecemos a todos los que se desvelaron con nosotros esta noche. Le agradecemos a toda la gente que nos va a oír en YouTube. Suscríbanse, denle campanita, compártanlo si les gustó. Y nos estamos escuchando la próxima semana. Esperamos que estos minutitos les hayan sido agradables. Y bueno, a mí no me queda nada más por decir. Mi nombre es Marco Antonio Santiago. Yo soy Iraís Vilchis. Y recuerda, en la oscuridad ellos pueden acercarse.